Lo último que vimos tenía que ver, no sé si, no me acuerdo si es lo de Anderson. Anderson lo vimos, sí. Sí, me acuerdo Sí, Thatcher eso lo Sullivan. vimos en clase. Bien, lo que nos quedó un poquito colgado sería como la parte que después vieron Goodbye Lenny y que hicieron un buen análisis. Creo que eso estuvo bastante claro. Pero lo recuperamos ahora y lo último, lo que ustedes tienen que participar con diferentes temáticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Yo A les mí me decía, encantó. ¿Cómo? está ahí como medio que no entendía y tipo hoy aproveché que teníamos la clase, así te preguntaba las cosas y agarré tipo el cuadro que hicimos el primer día y ahí es como que tenés tipo todo lo que vimos todo junto. Entonces, Exactamente, en realidad estamos siguiendo un orden bastante claro, pero eso tiene que ver con que yo soy un TOC zarpado, que me gusta tener como claro el objetivo y el horizonte, pero sí, está ahí. A ver, y yo seleccioné medio arbitrariamente 3 temas, por ahí si hubiésemos tenido la clase común y corriente y en formato eh, áulico hubiésemos trabajado un poco más, pero fueron los primeros 3 textos que me aparecieron y me parecieron ni tan largos ni tan complejos, y dije, bueno, agarro esos 3 textos y esos 3 temas. A ver, la idea un poco de esos textos es que a nosotros no nos quede la idea de un... A ver, obviamente que cuando vos agarrás la parte de la historia mundial es sumamente importante en historia, a ver, en todas las historias, pero en de ciclo superior es sumamente importante. Yo creo que incluso en cuarto año es más importante la historia del ciclo mundial en cuarto, primera, imperialismo, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, nazismo. Es como que uno le presta mucha atención a la parte mundial. En quinto año tenés toda la parte, obviamente, de Guerra Fría, que te da todo el marco, si uno lo entiende bien, llegás hasta la actualidad sabiendo más o menos dónde moverte. El tema de sexto año, y para serles súper honestos, creo que el diseño curricular de sexto año no contempla historia mundial. O sea, en realidad contempla historia argentina nada más. El tema es que vos, a ver, nosotros ya sabemos, es muy difícil separar. claro, es muy difícil dar historia argentina, aún reciente, si uno no la enmarca en un contexto un poco más mundial. Y la realidad es que es algo que nos sucede, que sucede justamente ahora, es que cuando se nos cae la Guerra Fría, se nos cae el muro de Berlín, se nos desintegra la Unión Soviética, medio que lo que te deja es esta sensación de se acabó la historia mundial, porque salvo episodios de repente emblemáticos, no sé, estoy pensando 11 de septiembre del 2001 con el atentado a las Torres, la verdad es que el grosso de las cosas a nivel de historia mundial, o el grosso de los contenidos como más emblemáticos de historia mundial, se determinaron. Porque no tenés más guerra mundial, no tenés más guerra fría, y venís acostumbrando, es como que uno viene acostumbrado a ese nivel de conflicto, de tensión constante que te marca el siglo XX, y llegas al siglo XXI y de repente es como, no A hay mí me nada. pasó leyendo el texto. Tipo, yo leí el de Estados Unidos y su guerra contra el terrorismo. Sí. Me re gustó, pero sentía eso, como que yo lo estaba leyendo por leerlo. O sea, no Claro. tenía esa. No lo conectaba porque digo, de haber visto Guerra Fría, de ver Goodbye Lenin, a de repente estar hablando de algo tan contemporáneo Tal como el cual. 11 de septiembre, ya nací, ¿entendés? Más o Eso, menos. totalmente, de hecho me parece que está bueno lo que vos decís, porque a mí lo que me da la sensación, de vuelta, es una cuestión de diseño curricular o porque estamos acostumbrados a un siglo XX muy intenso, que vos decís, che, bueno, se cayó la Unión Soviética y, no sé, desaparecieron los conflictos, parecería que desaparecieron los conflictos, y en realidad uno mira para atrás y dice, che, loco, la Unión Soviética se nos fue 1991, que se nos desintegra, y en realidad del 91 hasta la actualidad tenés casi 30 años. Es un montón de tiempo, y sin embargo te parece que es, bueno, se terminó y se terminó, pero decís, no, hay un montón de otros conflictos que uno tranquilamente podría como identificar y que son como conflictos mundiales de tipo actuales. Por ahí, el que más actual me parece, aunque también me parece poco actual, porque tampoco es en estos años medio que se escuche y no se escucha, es el del terrorismo, coincido con vos. Esta idea de No, decir, pero a mí me pasó sí, que lo uní un poco con, viste que creo que fue a principios de este año que se decía que iba a haber una tercera guerra mundial por los total, conflictos de Trump y sí, nada, y todo eso tipo me sirvió. Yo también leí el texto de Estados Unidos contra sí. el terrorismo y nada.
A mí me sirvió como De para... hecho, el año pasado, por ejemplo, nosotros trabajamos, repito, era otro contexto con el aula. Y por ejemplo, me acuerdo que yo los había dividido a los chicos en grupitos para que laburaran con un par de noticias específicas. Y por ejemplo, lo que el año pasado trabajamos, que este año no apareció, es la guerra comercial Estados Unidos-China. Que si son cosas muy actuales, Adri, que no necesito que ustedes sepan a la perfección, porque por ahí es muy difícil que yo les pregunte algo específicamente del mundo actual. Pero por lo menos les tiene que servir para saber que si bien no hay un contexto marcado por un conflicto tan drástico como las guerras mundiales o Guerra Fría del siglo XX, no quiere decir que no haya nada para abordar. Estamos, de hecho, para mí, por ejemplo, no sé si lo vieron en otros momentos, no sé si lo vieron en otras materias, me suena que Silvia Gómez, con Silvia seguro, pero por ejemplo, históricamente se les habla de, porque yo sé, digo, soy consciente, por ahí Silvia Urtasun, materias de tercer año, que vos sos otro, o tenés otra cabeza y sos otro pibe, que de repente te hablan, por ejemplo, del concepto de globalización. Y globalización es para que en todos lados aparece el concepto. Y decís, este es el momento para hablar, por ejemplo, de globalización. Sí. Porque, por ejemplo, se te termina la Unión Soviética, se te desintegran todos los países, se fragmentan, vuelve a surgir Rusia tal cual ha sido siempre. Y de repente, no sé, Anderson habla de la segunda oleada neoliberal en este momento, quiere decir que nosotros, si ustedes lo vieron con la película Goodbye Lenin, vos ves cómo ese capitalismo se introduce a esos países que previamente no habían sido capitalistas. Y de repente decís, este es el momento de la globalización. ¿Por qué es el momento de la globalización? El momento en el que el capitalismo, o sea, lo que dice Anderson es básicamente habla sobre la segunda oleada del capitalismo, que justamente se da en el momento en el que cae la Unión Soviética, entonces le permite a esta etapa del capitalismo empezar a expandirse a todos los lugares del planeta, entonces, aparte con el mercado abierto y todo, es mucho más fácil. Coincido. Coincido. A ver, es una globalización, y un poco lo dice Anderson y un poco el que leyó Furdas, que fue Camila, que dijo 84 años después, lo que me reí con ese mensaje. Pobre, quedó sola. Sí, pero me es el modo en que lo expresó. Pero por ahí, a ver, ahí la llevamos a Camila, pero, por ejemplo, esa globalización que uno la piensa desde el punto de vista económico, porque obviamente sería la apertura de vuelta de barreras, las relaciones comerciales entre todos los países, bla, 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 pero también es una globalización tecnológica, o sea, por ejemplo, una pavada, nosotros no lo vimos todavía porque nos queda un buen tramo para terminar la materia, pero por ejemplo, los 90 son el momento de Menem, estamos en Argentina, y Menem, por ejemplo, es un tipo que aprendió cómo relacionarse de una manera muy diferente con las masas o con la población argentina. O sea, nosotros teníamos un Perón que de repente se relaciona con las masas, y ya lo vimos a través de la plaza. Tenemos un Alfonsín, que todavía no lo vimos, y que se relaciona a través del cabildo. O sea, el tipo habla y sus discursos están en el cabildo. Y de repente tenemos un Menem que lo hace a través de los canales de televisión. Tenemos un Menem que lo hace a través de el programa en la época de oro de lo que es Susana Jiménez y lo que es Marcelo Tinelli. Entonces, en realidad, para entender también el modo en que Menem construye su relación con las masas argentinas, uno lo que tiene que entender es que no puede relacionar a Menem, o por lo menos descontextualizar a Menem, de todo lo que es la globalización. De una globalización que aparte es mediática. Digamos, hay medios, hay televisión por cable, te muestra Goodbye Lenin. Entonces, ¿por qué la globalización es sí o sí en esta década? Aparte, Porque... puedes saber Dale, que también empieza a haber internet y todas las computadoras y la tecnología. Sí, es verdad, un poco más allá, pero sí. Y porque globalizar implica un mundo que vos tengas libre circulación. El capitalismo lo pide. ¿Cómo? Que el capitalismo en sí, para que funcione y para que llegue como a su esplendor, te pide eso también. Sí. Que el planeta se tenga que
¿cómo se llama? Se tenga que conectar. Integrar, tal cual. Nada. A ver, Claro, incluso integrar. eso, es que si uno analiza el concepto, globalización implica global, y previo a la caída de la Unión Soviética no puede ser global. No. Porque Entonces, tenés la traba de la Unión Soviética. ¿Cómo? Alejo, dale. Porque tenés porque tenés la traba de la Unión Soviética. Sí, total. A ver, porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Podemos verlo desde el punto de vista soviético, tendrías la traba. Soviético y tenés trabas en todos lados. Claro, en realidad vos, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos para entender el obstáculo a la globalización es Chernobyl. En la masacre de Chernobyl, o sea, la catástrofe de Chernobyl, el mundo occidental no sabía muy bien cuán complejo había sido, porque en realidad, si me pongo a pensarlo en serio, y si uno va a analizar los momentos, o los recursos, los informes, ni los propios soviéticos lo tienen muy claro. ¿Estamos? O sea, quiere decir que si ellos no lo tienen muy claro, difícilmente vos puedas acceder a esa información. Pensemos hoy la diferencia de un mundo globalizado respecto a este momento. Hoy tenés un mapa mundial casi hora tras hora respecto a la cantidad de casos de coronavirus en el mundo. Claro. Y vos decís, eso es un Perdón, mundo igual globalizado. Sí. yo siento que la globalización va directamente conectada con el capitalismo. Por Sí. ejemplo, en Cuba. Como que excluye a cualquier ente comunista, socialista, sino la globalización en sí. Coincido. Obvio. Sí, coincido. En realidad yo también asocio globalización a algo más capitalista. Es que tiene que ver también con una cuestión de desarrollo tecnológico. O sea, más allá de lo económico, la globalización tiene que ver con esto de decir, chicos, acá yo estoy en Caballito, ustedes están en Bernal, Quilmes o lo que sea, y sin embargo estamos en una clase lo más tranquilo, diferente, pero estamos conectados. Perdón, Camila se fue, Furda se fue. Ah, no, está acá. No, está ahí. Furda, ¿vos tenés algo para aportar de tu texto? No, también quería decir recién que el texto también al principio te habla sobre, ¿no?, el concepto de globalización, y te habla también que antes de todo lo que fue el capitalismo y todo, cuando hubo, por ejemplo, el concepto de globalización fue cambiando porque, por ejemplo, cuando fue ahí no me sale, cuando se dio todo lo de la División Internacional del trabajo, del trabajo, eso, ahí el mercado se abrió y entonces ahí la globalización, si bien no es el mismo concepto que se dio ahora con en los 90 y la globalización y el neoliberalismo, qué sé yo, antes también hubo un proceso de globalización distinto. Coincido. Y bueno, y nada, habla de eso. Sí, coincido. De hecho, el texto también te plantea como, que es algo que creo que a vos te lo marcaba en el texto, hace un par de años atrás, no sé si tantos años, por ejemplo, había una monografía que elaboraba sobre las migraciones, que en realidad me parece que está bueno también pensar, a ver, uno piensa en globalización, pero en realidad es globalización que viene de la mano con un montón de otros temas que como que los podés entroncar en globalización. Ejemplo, toda la parte de movimientos migratorios, toda la parte de migraciones ilegales, por ejemplo, Europa. Se me ocurre hace un par de años cuando era un poco más, es más, yo creo que fue en el año donde apareció, no sé si recuerdan, ese nenito muerto en la playa, que era un nene, si no me equivoco, era sirio, pero por ahí andaba. Estaba cruzando. Sí, que estaba cruzando. Y me acuerdo que un poco lo que hablábamos, y se ve que en este caso de monografía había pegado, fue como, bueno, a ver, la globalización es en parte también responsable de esto, porque yo lo que le comentaba a Camila, por ahí alguno entró a ver, es... Sí, yo lo leí, y me pareció que era súper entendible lo que le estaba diciendo, porque, a ver, vos también en esta globalización que tenés a un nene en, no sé, Senegal, donde quizás llega a haber una publicidad sobre, claro, una marca de un país súper desarrollado, y también ahí vas a entender por qué es ese deseo de llegar a eso que tu país no tiene. Coincide, o sea, propagandas que de repente son, no sé, la de George Clooney de café, que cuando vos ves el entorno, el contexto, lo que te muestran atrás, más allá del café, es un entorno re lindo. Decís, che, qué lindo que es, no sé, Italia o donde sea que esté ambientada. Y de repente vos decís, che, y esto lo veo yo, como me quedo con tu definición, o con tu ubicación, lo veo yo desde Senegal, que por ahí no sé si es el mejor ejemplo, habría que ver algunos más complicados, Kenia. Y de repente decís,
che, yo vivo acá, en una situación re complicada, infraestructura muy complicada, y estás bombardeado por propaganda occidental que te muestra lo lindo que es vivir en Europa. Entonces decís, Sí. ¿por qué no? Es como, a ver, no quiere decir que sea la razón por la cual vos te vas. Pero por ahí en tu cabeza está esta idea de decir, Es la oportunidad a salir. voy a vivir mejor, es una oportunidad para salir. Repito, por ahí es forzado y no es única la interpretación, digo, pero por ahí para que vean que si bien uno habla de globalización, también está hablando de otras problemáticas que de repente son muy puntuales y muy recientes a nosotros y que se desprenden de eso. El otro caso era el de Cuba. ¿Quién se metió con lo de Cuba? Que les quise tirar así como un ejemplo. Alejo, vos te metiste con el de Cuba, creo. Sí, un A ver, poco. ¿qué plantea? A ver, mi idea de Cuba era para que ustedes vean bien, se terminó la Unión Soviética, se terminó la Guerra Fría, pero es verdad que hay un par de países que siguen siendo comunistas. ¿Qué Bueno, en el decía caso de Alejo? Cuba, o sea, en Sí. el caso de Cuba, Cuba lo que recibía de parte de la Unión Soviética como una especie de ayuda económica. Entonces, cuando se cae la Unión Soviética, como que esa subvención de créditos que le otorgaba la Unión Soviética a Cuba, como que se va, entonces ponele que el 50% o el 60% de las riquezas que recibía Cuba para aplicar en infraestructura o lo que necesite, de repente te desaparece el 50% y tenés el 50% que produce Cuba. Creo que era 2.000 millones en lugar de 7, no importa. El punto es que no puede aplicar la misma cantidad de capital que aplicaba antes, lo que hace que toda la situación económica de Cuba, como digamos que se entra en recesión de cierta manera. Sí. Porque, por ejemplo, produce azúcar, es agrícola, y después sabes que Estados Unidos lo empieza como a cerrar más en la parte económica en relación de como comercialización con otros países. Por ejemplo, creo que en una de las medidas que mencionaba puntualmente terminaba siendo la de cualquier tipo de fábrica o industria que se ubique en países del tercer mundo que sea propiedad de un sujeto del primer mundo, supongamos que era así, no me acuerdo muy bien, no puede comerciar con Cuba, lo que se le cierra el horizonte comercial de cierta manera. No puede comerciar con mucha gente, por lo cual no puede adquirir el mismo capital que tiene antes. Coincido. A ver, en una Cuba que nosotros sabemos que pasa lamentablemente para Cuba, ¿no? Digo, de una dependencia absoluta con Estados Unidos a una dependencia absoluta con la Unión Soviética después de la Revolución. A ver, se te cae la experiencia socialista, se te cae tu socio número uno comercial, y para los 90 lo que se le abre a Cuba son miles de preguntas. O sea, si quiero seguir siendo comunista, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Y cuáles son las alternativas que se le presentan? Se empieza a abrir más de cierta manera al modelo capitalista, de cierta manera. Alguna cosa, por lo menos. Una cosa. Bien, por ejemplo, dale. Surge muy fuerte lo del turismo, que bueno, hasta hoy creo que es uno de los mayores ingresos. Bien, turismo, aquel que por ahí haya ido a Cuba, en la parte como norte de la isla, que es donde están todos los cayos, lo que tenés vos son unos hoteles all inclusive, todos o casi todos, y en realidad esos all inclusive son propiedad mixta, son capital mixto. Quiere decir que tenés el Estado y tenés también propiedad privada. Y un poco es abrirte al turismo, porque no podés seguir cerrado económicamente, porque vas a tener que sobrevivir con algo. Sí, un poco es eso. ¿Tienen un dueño, un ente privado y compartido con el Estado? Sí, en realidad tienen mayoritariamente las participaciones del Estado, pero muchas de esos grandes hoteles tienen una cierta participación de capital privado. Eso tiene que ver con, a ver, no está, sí está, pero no está, a ver, no está rompiendo la tradición comunista, o sea, porque en realidad en la isla no hay capital privado, no hay propiedad privada, pero es como que solamente lo habilitó en la década del 90 y hasta el día de hoy en cuestiones que son estrictamente turísticas. Entonces vos tenés hoy un desarrollo, a ver, yo creo que habría que ver, no lo sé, pero el nivel de ingreso económico que proviene del turismo es altísimo. O sea, si alguno ha ido a Cuba, la parte de los Cayos es un mundo de gente, y son todos europeos, poco norteamericanos, porque es más complicado para ellos, pero digo, está lleno de gente pudiente. Estamos con una contracara que tiene que ver con el no acceso a las playas, de las mejores playas por parte
de lo que sería el cubano común y corriente, ¿no? O sea, el cubano que tiene esas playas pero que no tiene forma de acceder a ellas. A ver, puse Cuba, pero podríamos haber puesto Corea del Norte. Estamos, o sea, el desafío de estos pequeños satélites comunistas es mantenerse sin su aliado principal. No está ahí en el texto, pero por ejemplo, si uno hace un recorrido de los últimos años de Cuba, por ejemplo, ¿cuáles son los gobiernos más fuertemente anticubanos? A ver, tampoco sé si saben cuáles son los presidentes de Estados Unidos después de... Reagan. Tenemos Reagan, sí, tenemos Bush padre, después tenés Clinton, Bush hijo, Obama y ahora tenés Donald Trump. ¿Cuáles son los más complicados para con Cuba? Los más complicados en relación, ¿no? Mejor no. Reagan, ¿puede ser? Reagan, sin lugar a dudas, que es republicano. ¿Cuál más es republicano? Trump y Trump, hoy, y previamente Bush. Bush. Estábamos los dos Bush. Padre e hijo son tipos republicanos. A ver, en esos momentos, esos republicanos, fíjense, a ver, en esos momentos, en gestiones republicanas de Estados Unidos, la situación para Cuba siempre fue bastante complicada. Digamos, porque lo que han querido hacer siempre fue como ahorcar hasta el final esa experiencia cubana para finalmente sacársela de encima. Fíjense que el más abierto al diálogo con Cuba, ¿quién fue? ¿Quién fue el más? Obama, puede ser. Obama. Estamos durante la Pero gestión. Sí. Republicano. Sí. No, es demócrata. Obama Claro. siendo demócrata, Obama, de hecho, si vos lo buscás, tenés como momentos, si no me equivoco, Obama yendo a Cuba, visitando un presidente norteamericano, visitando la isla, algún que otro crucero que salía de Miami que llegaba a Cuba, la apertura hasta cultural, los Rolling Stones dando un concierto gratis en La Habana. Tenés como intentos de acercamiento que lógicamente cuando termina saliendo Obama del poder y llega Donald Trump, se acabó la primavera para Cuba. Pero sí, hoy lo seguimos teniendo como un territorio comunista, muchas comillas, hay que ver cuál es la transición, pero somos contemporáneos al proceso, ¿no? Digo, hace 1 o 2 días atrás, Cuba, 1 o 2 días atrás, no, 1 o 2 años atrás, Cuba votó finalmente la idea de propiedad privada, así que habría que ver cuál es la experiencia cubana a futuro, pero no lo podemos resolver, simplemente mi idea es que les quede esta idea de, bueno, hay un problema todavía heredado de esa Guerra Fría. Y el último de los elementos era la parte de terrorismo. Vamos, ahí hubo más voluntarios para terrorismo. Solo Yo lo hablé, pero lo leí. Vamos, ¿qué es lo que encontramos? Yo lo leí, Sí. me re súper gustó, mal. Sí. Tipo, no sé, como me pareció todo muy interesante. A ver, estoy buscando cosas que me acuerdo que había marcado. Sí. Ponele, en un momento marqué un contrario al liberalismo en lo político, porque plantea la idea del menos Estado, más mercado, se decía desde diversos foros. Pero ahora parece decirse, si hay menos Estado, habrá más terrorismo. O sea, la Porque idea es menos controlado. esa ausencia del Estado en lo político abre a la apertura de mayor fuerzas terroristas. Igual, o sea, de menor como precaución de alguna manera. Sí, ¿qué más, José? ¿Vos qué ibas a decir? No, te iba a decir que cambié de vuelta el tema de la monografía y ahora lo voy a hacer de terrorismo. Bueno, pero eso vamos después, vamos al foro. Pero no, a mí lo que me llamaba mucho la atención era que lo leí como 3 veces, la verdad, porque siempre me perdía y nada, iba por otro lado. Pero lo que me llamaba mucho la atención en las primeras páginas era como que, claro, creo que es un texto escrito desde la perspectiva estadounidense, o no, o algo así, puede ser. Sí, no es tan anti-norteamericano. No, pero Claro. igual un poco de críticas les hacen. Sí, Como también que va para ese lado. Sí. Para mí lo Lo que bombardeo. yo me ponía a pensar era que no buscaban una forma de, o sea, de decir por qué está pasando esto, ¿me entendés?
O sea, ¿qué es lo que le está pasando? Pero no para decir, bueno, tienen un justificativo, ¿no? Pero, viste que hay algunos que dicen, no sé, por ejemplo, que los países que alojan a personas, por ejemplo, sirias o musulmanas que que se van de la guerra, después dicen que la educación que le dan, por ejemplo, es para que sean, tipo, que tengan los laburos que nadie quiere tener, Sí. ¿me entendés? Sí. Entonces hay muchos grupos terroristas que dicen, no, nosotros, tipo, hacemos las cosas que hacemos por la violencia que sentimos a esta exclusión. Pero después el texto decía como que no había ningún motivo cual para igual, ¿cómo se llama? yo lo que Promulgar sí vi, el terror, qué sé yo. en las últimas páginas, lo que empieza a marcar, creo que son 6 posibles casos de por qué hay países terroristas. O sea, si bien dicen que todavía no hay una definición, ni siquiera tipo la ONU puede tener una definición en la actualidad de terrorismo, pero dice que hay distintas cosas. Por ejemplo, no sé, dice que, a ver, a mí me había gustado una que decía que como que eran en países donde el nivel de pobreza era mucho más alto. Entonces necesitaban como defenderse de alguna forma, por eso atacaban a países de primer mundo. Después dice que una cuarta forma era la negociación, entonces llegar a un punto a partir de la negociación. Después de que el líder pierda apoyo popular, el líder terrorista, ¿no? Y ahí como que va marcando 6, pero dicen que está como muy, como bollando. Pero no entiendo. Para, tipo, eso sería como... Un segundo, antes de que Lara. Julieta, ¿vos lo habías leído y ibas a decir algo? Massini. No, se me está yendo el wifi, entonces es como que a veces se me corta. Pero, ¿estás en condiciones de decir alguna cosa? Porque te vi como intenciones de participar y quedaste silenciada. No, tipo, no, yo coincido con las chicas. También lo que decía, o sea, que para mí hay que tener en cuenta que como que el terrorismo, si bien buscaba distintas causas, también remarcaba como que a partir de la invasión de Irak, como que los ataques terroristas aumentaron y nada, es como un odio constante para mí, entre la superpotencia de Estados Unidos y los estados terroristas, y más con esa invasión que, o sea, se metieron ahí en el país, como que eso que llevó a la guerra después que siguió no sé cuántos años, hasta el 2011 creo que fue, no sé. Sí, ahora es una democracia. A ver, a mí por ahí, cuando uno ve la parte de terrorismo, sobre todo de esta última parte, lo que me parece está bueno, que no sé si el texto lo hace, no me lo acuerdo, es intentar como conectar o hacer una especie de línea histórica respecto a la relación Occidente-Oriente. Es decir, eso te iba a decir, porque desde que se cayó, porque me puse a ver qué podía hablar de esto, y claro, desde que cayó, o sea, el Imperio Otomano, cuando estaba en su momento, tenía Arabia Saudita, y ahí es cuando Estados Unidos le dice, bueno, se tienen que meter en conflicto entre ustedes para que caiga, y ahí es cuando empieza a comercializar. Igual, si querés lo marcamos más atrás, o sea, Occidente y Oriente, o llamémoslo de otra manera, porque para ese momento antiguo es de otra manera, ¿no? Digo, el mundo cristiano y el mundo islámico han estado en pica desde que el Islam es Islam. O sea, el Islam creo que es siglo VII. A ver, pensemos obviamente una iglesia católica que ha sido bastante reacia, ¿no?, al surgimiento de nuevas ideologías, nuevas religiones. Vos te podríamos marcar un montón de episodios, desde la Edad Media, no sé, pienso en las cruzadas, Constantinopla. Sí, dale. De las culturas diferentes, que también te lo había puesto en el foro, que se relacionaba con lo de la Unión Soviética, que era como, si querés te lo leo lo que era, dale. Lo que dice el texto, que dice... se dice ahora que el enemigo pertenece a otra cultura, las fuentes oficiales, escritas o habladas, recalcan que no se trata de que el Islam sea el enemigo. Se distancian o pretenden que parezca que se distancian de las hipótesis del choque de civilizaciones que se aparece clara en los discursos de Al-Qaeda. En cambio, la Unión Soviética no era tan diferente de los Estados Unidos como se intentaba hacer creer a un lado y del otro. Los elementos ideológicos comunes eran más abundantes que las diferencias, siendo probablemente la fuente del conflicto, no la ideología, sino el deseo compartido de ser potencia hegemónica. Total. O sea, ¿Cómo haber traducido? ¿Que lo traduzca? Sí, ¿qué entendiste vos? A ver si... Yo te estoy diciendo sí y vos no lo entendiste.
yo creo que, o sea, lo que habla antes también en el texto es que, o sea, que no hay un enemigo fijo, digamos, porque no podés decir quién es terrorista y quién no. Entonces, o sea, no es lo mismo que pasaba en la Unión Soviética, porque, o sea, decían que el mundo era más bipolar, digamos, que había un lado y el otro, pero sin embargo no había tantas diferencias culturales como sí las hay entre el Islam y el lado occidente y mundo oriente. occidental. Sí, yo te Claro. diría, a ver, esto lo vamos a tener que retomar en la próxima, porque increíblemente quedan 3 minutos. Se me pasó con una velocidad bastante grande. A ver, yo lo que diría es, por ahí para comprender, y después le damos un poquito más de atención a esto de terrorismo, no lo dejamos acá en la nada. Primero, intentar comprenderlo en función de un proceso histórico. O sea, históricamente Occidente y el mundo islámico se ha enfrentado. Ese enfrentamiento por ahí en el siglo XX ha tenido un paréntesis, que es Guerra Fría, porque es mucho más importante para Estados Unidos luchar contra este enemigo ideológico socialista, y que si vos derribás, obviamente, ese enemigo y se te produce la caída, tenés como otro momento para reflexionar de vuelta sobre tu enemigo. Aparte, un Estados Unidos que no nos olvidemos nunca, que es un Estados Unidos que aprendió a lo largo de todo el siglo XX de la importancia económica de mantenerse enfrentado en guerra con alguien. Estamos porque el enfrentamiento, o por lo menos el miedo al enfrentamiento, a los norteamericanos le mueve la economía. Por eso, cuando uno mira, por ejemplo, no sé, el atentado a las Torres Gemelas, y cuando uno mira todas las teorías, toda la idea de conspiración, de si fue un atentado o un autoatentado, yo soy de los que desea pensar que es un atentado. Pero si hubiese sido un autoatentado, no me sorprendería tampoco. Porque en realidad hay un montón de... No entiendo a qué te referís. Porque si las guerras Puedo que decir las guerras, si las a lo que guerras dijo hay un montón de plata ahí. No, Pero, en la guerra o sea, reactivás mucha economía, o sea, porque la guerra implica un movimiento armamentista, de A recursos, mí, que te llevan a que vos en puedas relación enfrentar esa guerra. A mí, en relación a lo que dice Lucho, ellos no fueron a defenderse, a ellos teóricamente los atacaron. Y vos vas a Nueva York, a donde está el agujero del coso, y es marketing. Tenés el llavero del coso con antes, Escuchá el coso con esto. después, es marketing. Yo en una oportunidad que viajé a Estados Unidos, vivía allá un primo de papá, ya hace unos años. Yo la verdad que era chica. Un minuto. Bueno, rápido. Mucho no entendía, pero el tipo había sido psicólogo de gente que estuvo, tipo que presenció la caída de las torres, y como que de alguna manera tenía prohibido hablar de eso, como que hay una cosa, se notaba que había de alguna manera... Pero no lo podemos coincidir, no lo podemos resolver. Chicos, un segundo. Obvio, no. Esto lo vamos a seguir en la próxima. Después vemos cuándo, porque se me corta en menos de un minuto. ¿Sirvió un poco? ¿Desconectó? Sí. Bien, Sí. después vemos la semana que viene. Demasiado que se conectaron un Jueves Santo. Grosos mal. Ni sabía que era Jueves Santo. Bueno, es Jueves Santo, ¿qué le vamos a hacer? Así se llama. Pero feriado, disfrutan sí. y después vemos cuándo nos ponemos de vuelta en contacto. Dale. Nos vemos. Good luck. Chau. Nos vemos.